A continuación, Cuapac de todos los coguanos, solo por Cuapac Televisión. Bienvenidos a este segundo capítulo de Cuapac de todos los coguanos. Mi nombre es Jessica Tíjaro y en este capítulo abordaremos la historia de la parroquia San Antonio de Padua, lugar insignia del municipio. Un saludo muy cordial a todos los televidentes de Cuapac y de Cuapac de todos los coguanos, este programa tan especial que pues nos rememora muchas cosas interesantes del municipio. Estamos en uno de los lugares más emblemáticos de Cogua, que congrega no solamente los domingos o los fines de semana, sino también a diario a una gran cantidad de personas del municipio y de otras zonas aledañas. Estamos en el templo parroquial San Antonio de Padua, una iglesia muy bella que tiene una tradición y una historia también muy interesante. Empecemos por decir que Cogua fue fundada en el año de 1604 y para ese entonces pues los indígenas que habían hecho parte del territorio de Zipaquirá, muchos de ellos pues fueron sacados de la ciudad de Zipaquirá, de la naciente Zipaquirá, y fueron distribuidos por diferentes zonas, no solamente acá de lo que denominamos Sabana de Bogotá, sino de otros sectores. En el territorio particular de Cogua, los indígenas que habitaban esta zona y que muchos de ellos pues fueron traídos de Zipaquirá, tenían una particularidad, y es que eran indígenas que fueron muy dóciles a todo este proceso de evangelización que se dio de la mano con el proceso de la conquista. En 1604 entonces es fundado, como decíamos, el municipio de Cogua, y uno de los, la tradición de los españoles cuando fundaban un poblado era trazar la plaza, establecer dónde iba a quedar el ayuntamiento o lo que hoy conocemos como alcaldía, es decir, el lugar donde se establecería el poder civil y desde luego el poder religioso, es decir, el templo parroquial, y ya pues el resto de viviendas que normalmente en todos los poblados que fueron fundados por ellos pues eran las casas precisamente de las personas, de los españoles que iban como a quedar algo así como al mando de estas poblaciones. Entonces hacia 1605, un año después de la fundación del municipio de Cogua por don Lorenzo de Terrones, quisieron hacer un templo, una iglesia, que muy seguramente pues iba a cumplir la función de iglesia doctrinera, dado que esta era una población netamente indígena. Esta iglesia, esta primera iglesia, es confiada a un maestro albañil, don Domingo Pérez, quien pues no sabemos sobre qué plano se basó o sobre qué estructura. Simplemente era un albañil, no creemos que haya sido una persona pues muy experta en el diseño de templos, y eso se evidencia a lo largo de la historia porque pues esta iglesia que empieza a construirse empieza a tener muchas anomalías, muchos problemas en su estructura, tanto así que hacia 1764 la primera iglesia pues empieza a tener un deterioro bastante marcado. Esto lo evidencia en su momento un fiscal Francisco Moreno y Escandón. Entonces se hace necesaria hacer la reparación de ese primer templo.
los indígenas que pues ya en ese momento pues habían avanzado bastante en ese proceso de evangelización, pues ya se habían como apersonado, tenían un cierto sentido de pertenencia hacia ese pequeño templo que se había construido al comienzo, que era un templo pues más bien no tan grande. No se tiene exactitud si era de una sola nave, muy seguramente sí. Tenía pues su puerta y muy seguramente también tenía un espacio a la entrada muy parecido a lo que son las iglesias doctrineras, lo que llaman algunas personas como el escampadero, pero pues bueno, eso cumplía realmente otra función muy de tipo catequético. Entonces los indios contratan a un maestro que hizo algunas reparaciones que duraron cerca de 9 meses en ese entonces. Pero años más tarde, unos 10 años más tarde, 1774 aproximadamente, siguen evidenciándose problemas cada vez más fuertes. Entonces la iglesia empieza a sufrir un deterioro, ese templo empieza a sufrir un deterioro bastante marcado. Con todo y este proceso de daños y de deterioro que sufría el templo, en 1779 la Real Audiencia expide una cédula real, se llamaba eso, como una especie de decreto, mandato, por el cual se da la erección oficial como parroquia de esta iglesia, que hasta ahora pues había sido simplemente pues un templo doctrinero, un templo para evangelización, obviamente para la celebración del culto, pero más que todo era para la evangelización de los indígenas. Entonces, en ese momento, en 1779, es ya declarada la parroquia de la Santísima Trinidad de Cogua, que fue el nombre inicial que recibió ese templo. Insisto, pues ya con todos los deterioros y un templo que casi que amenazaba ruinas. Pasaron los años y es cuando aparece entonces esta tradición y esa devoción especial, de la cual no se tiene una certeza específica de dónde nació, cómo fue que surgió, y es la tradición y devoción a San Antonio de Padua. Muy presumiblemente pudo haber sido gracias bueno, todos estos territorios fueron evangelizados por la comunidad de los padres franciscanos, y obviamente pues ellos tenían esa, dentro de su número de santos, la devoción especial de San Antonio de Padua, que muy seguramente pues eso contribuyó a que se diseminara por entre pues la multitud de indígenas y de personas blancos que ya empezaban a habitar este territorio. Ahí de pronto por ahí hay alguna anécdota que en algún momento casi que se acaba el pueblo, casi deciden terminarlo porque el pueblo al comienzo, que fue indígena, los indios se fueron acabando y se fue poblando más de gente pues de blancos, muy seguramente descendientes de españoles. Entonces casi que acaban el pueblo, pero bueno, hicieron ahí algunas cosas para no dejar que el pueblo se acabara. Incluso trajeron hasta indígenas de otras poblaciones que tuvieran como cierta similitud. Dicen algunos historiadores que incluso de la región de Tocancipá, que eran como más o menos como de la misma línea de los de acá, pudiéramos decirlo de alguna manera, en términos de la fe, de su docilidad a todo este proceso. Entonces, hacia 1790-94, ya como que queda a un ladito el tema de la Santísima Trinidad como la patrona o como la titular de esta parroquia, y viene a ser San Antonio de Padua, ya en ese momento, ya finalizando casi el siglo XVIII, el patrono, el titular de este pueblo, y específicamente pues de esta parroquia, título que se ostenta hasta hoy. Digamos que es como el recorrido histórico que surge desde 1605, 1604 si quisiéramos de pronto pensarlo, pero 1605 específicamente, cuando empieza la construcción del templo, a lo largo de todos estos años hasta pues finalizar el siglo XVIII. Bueno, y
siglo XIX ya hay una preocupación por el templo. Tanto así que ya finalizando el siglo XIX, 1886 más o menos, cuando ya incluso aparecen ya unos registros más específicos de los curas párrocos, se dice que ahí empieza a pensarse y a ejecutarse una obra de reconstrucción total del templo. Parece que pues tuvieron que empezar de ceros, y es el templo actual en el cual estamos. Templo que tiene algo más de 130 años realmente, y que pues bueno, el paso del tiempo no perdona, y que en esta actualidad pues también lo vemos con algunas dificultades, sobre todo en la parte de los techos. Pero bueno, es como para contextualizar un poco lo que ha sido la historia, ¿no?, de este templo, y obviamente pues de esa comunidad parroquial que nació a partir de este proceso de evangelización, y que con la colonización de todo este territorio pues que fue tomando un auge muy importante hasta convertirse incluso en una de las parroquias de mayor fe y de mayor devoción dentro ya de la diócesis de Zipaquirá. Es decir, hablamos de hace unos 70 años de para acá, cuando fue fundada la diócesis, siendo esta pues uno de los territorios que ha sido por excelencia de mayor fe, de mayor expresividad en cuanto a la piedad popular, lo que pues la ha posicionado muy bien dentro de nuestra iglesia diocesana. Bueno, este templo que actualmente tiene nuestra parroquia San Antonio de Padua, casi que ya no podemos decir que la parroquia de Cogua, porque durante la obra misional de Monseñor Jorge Enrique Jiménez, que empieza en 1992 y termina en el año 2004, la parroquia de San Antonio de Padua, que digamos comprendía todo el territorio del municipio, se escindió en dos parroquias: la parroquia María Auxiliadora de la Plazuela y también la parroquia de todo este territorio del Mortiño, la parroquia de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Entonces eso pues le restó territorios a la circunscripción eclesiástica de Cogua. Entonces esta parroquia de San Antonio de Padua, el templo, como yo le decía, pues inicia su construcción a finales del siglo XIX. Es una iglesia que para entonces pues era de un regular tamaño. Hoy ya con el crecimiento demográfico casi que podríamos decir que queda pequeña. Un templo muy al estilo colonial, con algunos rasgos barrocos de pronto en su decoración de las columnas y el estilo. Es una iglesia de 3 naves, de 3 espacios. La nave central en la cual nosotros estamos, que inicia pues obviamente la portada del templo, lo que se denomina como el cancel, la parte donde se ubican los fieles, y que remata con este presbiterio y el altar mayor que tengo a mi espalda. Las naves laterales, que terminan en 2 pequeñas capillas, una dedicada pues obviamente al patrón del pueblo, a San Antonio de Padua, y otra capilla dedicada a Nuestra Señora de Fátima. Predominan los arcos de medio punto en las columnas que sostienen pues la estructura, y un arco gigante en todo el centro que separa un poco lo que es la parte del presbiterio, el altar, de la parte donde se ubican los fieles. ¿Qué podemos también mencionar de esta arquitectura? La iglesia ha sufrido muchas modificaciones, muchas remodelaciones. Hace unos 30 años más o menos se construye este presbiterio en el cual nosotros estamos en este momento. Hasta hace unos 30 años, hay que decirlo, todo este espacio donde está pues el altar donde se celebra la Eucaristía, el ambón donde se proclaman las lecturas, estaba más atrás.
no era esta zona. De hecho, uno podía pasar de las capillas laterales de lado a lado sin tener que atravesar el presbiterio. Pero esto, ¿qué traía como consecuencia? Que la gente que se ubicaba de pronto en las capillas laterales no podían observar lo que se estaba celebrando. Entonces, siendo párroco, el padre Daniel Antonio Linares decide construir, ampliar el presbiterio para que el altar se trajera un poco más adelante, que quedara un poco más centrado, de tal suerte que todos los fieles que se ubican tanto en la nave central como en las capillas pues pudieran participar de manera directa en la celebración. Entonces, como consecuencia, pues obviamente el espacio de las sillas de los fieles pues retrocede un poco más hacia atrás, pero se gana un espacio importante en este presbiterio. Año más adelante, siendo párroco el padre Ignacio García López, se recupera un espacio muy valioso para el templo, que es el púlpito. El púlpito era pues este espacio que ven ustedes en las imágenes, una joya hecha en madera, muy bien lograda, muy bien tallada, sostenida sobre una columna, y que en la parte superior tiene, bueno, algunos la catalogan como una caperuza, pero en realidad eso se llama un tornavoz. Este espacio, el púlpito, era el sitio desde donde se proclamaba el evangelio y el sitio donde el sacerdote hacía su homilía o su sermón. Este elemento que vemos en la parte superior, el tornavoz, como se llama, lo que hacía era pues precisamente favorecer un poco la acústica de quien estaba predicando, para que pudiera pues ser mejor entendida por los fieles, y obviamente pues la altura le daba pues ese efecto psicológico, ¿no? Importante de la predicación, y lógicamente pues captar la atención de los fieles. También hace unos 15 años más o menos, pues en cuanto al tema de pintura, toda esta iglesia siempre el color tradicional fue el blanco. Entonces hace unos 15 años o más se decide pintar la parte de atrás, posterior al altar mayor, al retablo, en este tono rojo colonial que nosotros observamos, para tratar de resaltar la belleza del retablo o altar mayor. Quiero referirme en este momento a este retablo. Es una bellísima obra tallada totalmente en madera, con lógicamente algunos accesorios decorativos hechos en yeso. Esa es una obra de un pintor y escultor zipaquireño muy famoso, Miguel Ángel Martínez, que se consagró pues por la cantidad de obras hermosas que hizo, y también porque tenía una facilidad muy especial para este tipo de obras religiosas. En la historia además se le conoce porque la hija de él, Berenice Martínez, se dice que fue la novia o una de las novias que tuvo Gabriel García Márquez cuando vivió en la ciudad de Zipaquirá. Pero bien, este es un retablo que tiene muchas particularidades. Un expositorio, que es allá donde ustedes ven la imagen del crucifijo. En realidad esa es una cámara de gran tamaño que abre sus puertas y que está destinada a la exposición con el Santísimo. Cuando hay, digamos, solemnidades o la devoción que se tiene los primeros viernes, entonces esas puertas se abren y queda una cámara generosa en su tamaño, donde se dispone a Jesús Eucaristía en la custodia. Y pues está acompañada por 6 columnas que terminan en unos capiteles pues muy, muy hermosos realmente, de una riqueza en su decoración muy significativa. Y corona todo este sistema, todo este retablo, pues una figura muy hermosa que semeja un poco al mundo. Remata en una custodia. Esto es algo muy interesante porque
volvemos a la historia, muy seguramente esta parroquia tuvo una tradición amarrada a la Eucaristía muy grande, y en virtud precisamente de esa evangelización franciscana, que ellos son muy amarrados pues al tema de la Eucaristía, y muy seguramente la tradición era muy fuerte para que Miguel Ángel Martínez haya decidido colocar en el remate de este retablo esta bella figura de la Eucaristía simbolizada en la custodia. El historiador Roberto Velandia, en ese compendio que hizo de los municipios de Cundinamarca, una obra muy valiosa, refería que este era uno de los únicos, o si no el único templo que tenía en su altar mayor el escudo nacional. Algunos decían que porque eso reflejaba además el sentido de pertenencia de los coguanos. Lo cierto es que es un elemento muy significativo, ¿no? Que de cierta manera pues como que reúne esa tradición civil y esa tradición religiosa de manera muy interesante. Pues es algo de lo que podemos comentar del retablo y de toda la arquitectura que ha acompañado a este templo, que como yo lo digo pues ha ido variando muchísimo en sus formas, en sus colores, en las lámparas, ¿no? Que pues inicialmente eran muy diferentes, eran lámparas de estas que llamamos tipo candelabro o araña, que llaman algunos, que remataban pues el techo de este templo. Actualmente pues también siendo párroco el padre Ignacio, se dispusieron unos vitrales en las naves laterales. Antes no existían, simplemente eran unos ventanales que no revestían mayor decoración. Digamos que pues es una breve síntesis de lo que es la arquitectura que conforma este templo. Y para rematar esta parte arquitectónica, decir que la iglesia en su comienzo solamente tenía una torre. En el año 1944 deciden construir la segunda torre, la torre lateral izquierda, frente a la cual estuvo un maestro del municipio de Cogua, maestro Ignacio Jiménez, tío además de un amigo nuestro, de Pedro Aníbal Montes, quien pues de manera muy bien lograda completa el frontispicio de este templo, que tiene pues sus dos torres, la torre del campanario con sus 4 campanas, la torre del reloj y en el centro la imagen de Cristo Rey. San Antonio de Padua, como lo afirmábamos, pues es un santo de una tradición enorme, pero de la cual no se tiene historia. Algunas tradiciones orales dicen que algún día vieron bajarse a un monje franciscano de su caballo, se apeó aquí frente al templo, lo amarró y entró a lo que era el templo en ese entonces, pero la gente nunca lo vio salir. Entonces, movidos por la curiosidad, ingresaron los pobladores al templo y nunca encontraron a tal monje. Al lado derecho encontraron, según ellos, la imagen actual de San Antonio de Padua, allá en el lugar donde se encuentra en el camarín. Hay muchas tradiciones bellas, se le atribuyen muchos prodigios y milagros. No en balde pues hay muchas personas que vienen agradecidas por muchos favores, no solamente de conseguir novio, novia o esposo, sino también por propiciar muchos milagros en temas de salud. La gente normalmente le trae sus plaquitas de agradecimiento, que muchos de ellos las dejan ahí en el altar. Se dice que alguna vez quiso ser sacado del pueblo, pero que la imagen se hizo tan pesada que nadie pudo lograr hacerla pasar del límite fronterizo entre Cogua y Zipaquirá, y pues de vuelta la imagen recobró su liviandad. No son solo cuentos, porque pues particularmente debo decir que en los años que llevo organizando la fiesta de San Antonio, más de 15, he tenido que ver en más de una ocasión ese prodigio, y puedo decir públicamente que es efectivamente cierto. Y algo muy breve de las principales fiestas. Aquí son muy nombradas las fiestas de San Antonio de Padua, a la cual acuden muchos fieles. En otro momento eran muy importantes las famosas carnavales o carnestolendas, que se hacían antes de la Cuaresma, y a la cual venía gente de Santander, de Boyacá,
venían músicos, venía un despliegue cultural muy interesante que se unía pues a esa tradición, a pesar de hacerse en marzo o abril, a San Antonio de Padua. Obviamente la celebración de la Semana Mayor, de la Navidad, del Corpus Christi y de la Virgen del Carmen como las fiestas de mayor predominancia dentro de la religiosidad de esta parroquia. Bueno, Cuapac para mí es, como lo he afirmado siempre, un tesoro importantísimo en materia cultural, de construcción de tejido social, de construcción de sentido de pertenencia del municipio. Para mí Cuapac, más que ser un canal, es el lugar que percibe, que absorbe, que recoge toda la tradición histórica, toda la tradición humana, la tradición cultural del municipio. Por tanto, es un baluarte de la identidad del patrimonio de los coguanos que hay que cuidar, insisto, porque más allá de ser un canal, Cuapac es ese testigo silencioso que desde hace muchísimos años ha venido registrando los acontecimientos más especiales y más importantes del quehacer y de la cotidianidad de todos los coguanos. Al final de este capítulo mencionando la historia, evolución e importancia de la parroquia San Antonio de Padua. Les agradecemos por vernos y nos veremos en un próximo capítulo de Cuapac de todos los coguanos.